agradezco que me hayan dicho un experto en este tema, pero la intención de las diapositivas es atacar el problema del título de la reunión, en lo cual yo no soy experto, ¿sí? Entonces, hay gente que veo sentado hoy como oyente que también tienen mucha experiencia en el área, y por supuesto que la iniciativa de las transparencias y la charla va a ser para promover el debate después, que es un poco lo que seguramente va a ser más enriquecedor. Sí, ahora, como las transparencias son... pido disculpas por algunas figuras, porque como de este tema yo no trabajo específicamente, tengo muchas figuras que saqué porque me resultaban interesantes de internet y eso está en inglés, no debería hacerse, digamos, publicar material ajeno, pero, digamos, como es algo que es de interés, valía la pena arrancarlo. Entonces, no, es un problema, podemos lo importante, la apoyatura de las transparencias está pensada para guiarme un poco a mí y que ustedes tengan una apoyatura gráfica de las cosas. Recién escuchábamos un poco el ciclo de un diseño, ¿sí? En realidad el ciclo de un circuito integrado es algo que está embebido en un producto. Entonces hay que empezar a pensar que en realidad uno es, si trabaja en un circuito integrado, es el engranaje de una maquinaria que termina con un producto. No importa que uno lo considere su producto, el objetivo formal es terminar con una integración vertical. Como se dijo, los números de los circuitos integrados están en todos lados, en todos, y hay una cifra que salió hace unos años ya, bastantes años, que es tremendamente choqueante, que es hoy, ya hace más de 10 años, se integran más transistores que granos de arroz se cosechan en el mundo, ¿sí? Con lo que quiere decir que en realidad la electrónica y sobre todo los dispositivos se han vuelto transparentes a la vida humana y es algo con el cual convivimos, pero no tenemos una lucha contra ellos o notamos su presencia. Todo lo que tenemos en nuestro alcance, bien, damos vueltas, tenemos centenares de miles de transistores encima. Hoy un circuito integrado relativamente moderno tiene entre 40 y 50 millones de transistores adentro, así que no es esperar que todos acá sumamos un montón de transistores en grupo. Entonces, se me fueron solas las transparencias. ¿Cuál es para señalar? Con este vuelvo. Ahí. Esto es un poco un ciclo. No voy a ahondar, que es la parte que más me interesa a mí, que es en la que trabajo formalmente en la parte de diseño, porque nos lo acaban de explicar fantásticamente. Así que vamos a los pasos, es decir, ¿cómo nace esto que nosotros hoy tenemos como un producto al cual acá llamamos que es un sistema? Bueno, lo primero que no está acá, porque esto es como lo ve generalmente un ingeniero, ¿sí? Es la concepción, ¿sí? Esto es un producto, esto es lo que quiero hacer, y para que algo sea producto es algo que tiene que poder avanzar en el mercado, ¿sí? Si no puede avanzar en el mercado, bien, va a ser un entretenimiento, va a ser una prueba, va a ser un concepto, pero no va a ser un producto. Si nosotros ya tenemos el concepto y sabemos que podemos viabilizarlo en el mercado, el ciclo completo en realidad arranca con lo que es la parte de diseño conceptual arriba de herramientas de cómputo hoy en día. Después, eso que pasaría a ser integrado pasaría a estar embebido, y acá hay una cantidad de billetes enorme, pasa al proceso de fabricación, que no es un problema tecnológico, es un problema de calidad y confiabilidad y repetibilidad. Gracias a Dios, hace mucho tiempo se entendió que el silicio en particular tenía algunas propiedades muy interesantes, muy simples de decir, ¿bien? Son dos las propiedades que nos interesan.
fuertes. La primera es que su óxido se le pega bien, no es como el caso del hierro y eso que se descascara, y la segunda es que el óxido es aislante. ¿Sí? Y el silicio es un semiconductor, o sea que no conduce, no es ni chicha ni limonada. Pero uno lo modifica con muy poco, lo modifica y varía sus propiedades y entonces genera un abanico de oportunidades enormes. Con esas propiedades se empezó a trabajar hace muchos años. Entonces, de silicio se conoce barbaridad de cosas. Se sabe todas las técnicas y todas las artes de cómo para poder hacer algo con una precisión que es casi imposible de pensar en otras áreas. Esa precisión requiere un perfeccionamiento y un profesionalismo que es el que se desarrolla dentro del foundry y que es lo que termina haciendo que un foundry salga tanto dinero porque hay que hacer todas las cosas con una pureza enorme. ¿Sí? Eso que hoy muestro ahí como una condición de muchos billetes, en realidad cuando empezó a crecer pasó a ser un poco lo que reducía el crecimiento de la electrónica. Fuera de ese aspecto, digamos, y esto por ahí es una opinión muy personal, todo el mundo basa el crecimiento de la electrónica en la ley del Moore, y yo creo que es un error, digamos, la ley de Moore es maravillosa, porque fue una proposición que hizo una persona que claramente entendía para dónde iba el área, pero tenía una limitación que era, antes las empresas hacían todo, ¿sí? Tenían su diseño y su cocina, bien, y creaban la receta, creaban el diseño y fabricaban las tortas y vendían la torta. Hacían todo en una sola casa. El quiebre que fue para mí fundamental en el crecimiento fue cuando se crean las reglas de diseño, ¿sí? A través del trabajo de la gente de Caltech, una universidad en California, que independizan el diseño microelectrónico del foundry. Y cada cual empieza a converger en un grado de especialización más y más y más fuerte. Y esa diferenciación entre fabricar el silicio y hacer diseño microelectrónico hizo que uno pueda jugar la regla de los grandes números, que es, si yo en vez de tener un diseñador tengo 100 diseñadores, seguramente voy a tener un conjunto más grande de gente brillante diseñando. Y entonces las cosas buenas surgen más rápido y el crecimiento se hace exponencial. Entonces, cuanto más gente tengamos trabajando, más gente muy buena tenemos y mejores resultados tenemos y aparte tenemos mayor cantidad de trabajo y empezamos a crecer exponencialmente en la funcionalidad. De hecho, se hizo una explosión y aparecieron centenares o miles de empresas de electrónica distintas. Nombres que, digamos, probablemente si le pregunto a Daniel, si le pregunto a Nesini, si le pregunto a él, digamos, podríamos recitar nombres diferentes de cosas que ya no existen más, que fueron absorbidas por otra, que fueron tomadas por empresas más grandes. De hecho, las empresas chiquitas tenían dinamismos más eficientes, velocidad y concepciones de producto con mayor agudeza que lograban mejores resultados que las empresas grandes. Entonces las empresas grandes se las terminaban comprando. Después de eso viene, sí, el encapsulado, porque nada que no pueda ser usado por un tercero sirve. Pero cuando crece lo de adentro, ¿sí? Si yo hago una torta demasiado complicada, transportarla es complicado y vincularse al medio es complicado. Entonces, el crecimiento empujó al crecimiento en el encapsulado y forzó al encapsulado a mirar hacia adentro de él. ¿Bien? Y hoy gran parte y eso generó, digamos, empujado ¿por qué? Empujado por el mercado, empujado por la necesidad, entre otras cosas, por ejemplo, que todos queremos tener
dispositivos móviles y que entren en el bolsillo. Y que sean chiquitos, que no sean pesados, que no sean... Todas esas cuestiones fueron empujando, digamos, entonces hay un objetivo que es el producto y empuja la tecnología para poder crecer con respecto a darle al producto una segunda vuelta de rosca. Después hay otra parte que es no menor y que asociado a la electrónica y a la microelectrónica creció exponencialmente, que es el desarrollo de software embebido y diseño lógico de wrap-up soporte. La microelectrónica crece en complejidad, pero esa complejidad requiere vinculación con el medio, interacción con las personas. La interacción con las personas se hace cada vez más compleja. Cada vez queremos que las cosas sean más lindas, que tengan colores, que pase video en vivo, que sea 4K, que filme estéreo, que haga todo. Y lo que ha terminado es empujando una industria que está asociada y que no se puede separar de la microelectrónica, que es netamente de diseño lógico y de software. Por supuesto que hay, digamos, la microelectrónica se abre en tantos campos que tenés áreas como el sistemas de radiofrecuencia, que uno dice, bueno, no tiene tanto de eso. En realidad sí lo tiene, porque habría que ver el software que hay para poder hacer un dispositivo GSM, ¿sí? Y no hablamos del teléfono, hablamos del solamente el controlador de GSM, bien, por la cantidad de filtrado, ecualización de canal, detección que hay que hacer, que es compleja, pero por otro lado se requiere cada vez más y más personas. Y entonces empieza a ser cada vez más fuerte que no puede ser una sola empresa que hace todo. Porque cuando la complejidad crece, requerimos más y más personas para poder resolver los problemas para llegar con un producto al mercado. Y con la competencia, el producto al mercado, lo que todo el mundo conoce como tiempo al mercado, es un factor fundamental para que sea buen negocio. Eso, entonces hay un gran mundo que es el mundo de hacer que la cáscara física termine siendo el producto. Y está asociado a mucho de software y diseño lógico. Y entonces recién ahí tenemos el producto. ¿Es este para avanzar? Debajo. Bien, igual a los que nos gustan los fierros lo queremos clasificar en 3 pedazos, ¿sí? Que es diseño, fabricación y encapsulamiento, si el objetivo es vender un chip. Pero no necesariamente el negocio va a ser tener la venta del chip. La venta del chip hoy en el planeta está caracterizada por casi medidas de lo que uno llama un commodity, ¿sí? Que es al milímetro cuadrado de silicio. Lo que quiere decir que cuando uno tiene un commodity, el que gana más plata es el que se diferencia porque tiene alguna condición particular y sale del valor estándar, ¿sí? O el que es más eficiente. Y nosotros tenemos montones de gente trabajando en el agro que sabemos lo que es hacer commodity. El que gana plata es el que es eficiente o el que tiene un producto en el momento que el mercado le paga más. Bien. Y entonces, eso que nosotros decimos el chip sobre la mesa, en realidad hay que mirarlo como una componente para generar el emprendimiento, ¿sí? Y entonces uno debería venir y decir, ¿dónde está la cadena de valor? ¿Sí? Y mirándolo como cadena de valor dentro de lo que es la microelectrónica, y yo soy ingeniero electrónico, doctor en ingeniería, y tendré algún pariente económico, sí lo tengo una hermana máster en teoría económica y un hermano máster en administración de empresas, entonces por contaminación en discusión familiar aprendí a entender algunas de estas cosas.
Digamos, la cadena de valor es una cadena que tiene muchos hitos y lo que en general uno le interesa es interpretar cuál es el concepto elemental que a ese hito particular le produce ganar dinero. Bien, entonces tenemos, y no vale la pena por ahí entrar en todos, esto que está acá abajo, este gráfico está muy bien hecho, es medio difícil de leer a la distancia, porque digamos, este gráfico muestra cómo se localizan las empresas. Uno tiene una empresa por la IDM que hace todo, otra empresa que hace solo un pedacito y otra empresa que concatena su trabajo y va generando la cadena de forma que lo que uno recibe es, digamos, la materia prima para que el otro pueda ganar dinero. Y entonces, cuando puse a ver lo de las cadenas de valor, le dije, bueno, pero qué interesante esto, digamos, y dije, pero sería lindo tener algunos números para decir, digamos, porque la cadena de valor siempre uno mira las diferentes fases. ¿Quién gana plata haciendo diseño? Y el que sabe diseñar, el que tiene los clientes. ¿Quién gana plata fabricando? El que es eficiente, el que es... Dice, pero no nos dice mucho sobre cómo nos vemos nosotros en cada una de esas posiciones. Entonces, lo primero que uno debería decir es, bueno, si yo me quiero ver en esa posición, primero tengo que ver cómo veo a los demás, porque si no es autismo. Bien. Entonces, cuando uno mira a nivel mundial, por ahí, ¿sí? Tenemos tortas, algunas como esta, ¿sí? Que dicen, y esto está totalmente sesgado por un país, ¿sí? O por un tipo de, no alcanzo a leer yo, entonces ya ni me acuerdo cuál era, Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, el resto de la gente no tiene la capacidad. No, sí tiene la capacidad.